Entonces, esto es algo más o menos Kernel, que se lo robé a este señor, que está piola. Entonces, ¿cuándo usamos no lineales? Entonces, una de las cosas que puede ser que en un modelo a mí me puede interesar, por ejemplo, los promedios de algo de una base de datos, o puede ser que no, ¿no? Puede ser que a veces lo que interesan son los cuantiles. Por ejemplo, en los trabajos estos que yo estoy haciendo para la gente esta de Mendoza, de Sanidad, en realidad, por ejemplo, ellos hacen recuentos en trampas de cantidades de bichos. Pero como ellos les aplican tratamientos y son datos observacionales, calcular promedios no tiene sentido ni medianas. Entonces ahí trabajamos con cuantiles, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, por campañas, el valor de los cuantiles de cada campaña. Entonces, para eso, uno se va a lo que es regresión con cuantiles, que no la vimos, pero si ustedes la googlean no es nada complicado, que es bastante descriptiva. Ahora, si a mí me interesan los valores de los promedios o me interesan los valores, lo primero que tenemos que hacer, que habíamos visto, es ver esa relación. ¿Es lineal? O sea, cuando yo lo grafico, ¿se justifica la relación lineal? Entonces acá es no. Si es no, o sea, si yo cuando lo grafico visualmente no es lineal, la pregunta es, ¿lo puedo transformar? ¿Y qué significa transformarlo? ¿Ven? Por ejemplo, si yo tengo algo de este tipo, que no es lineal, acuérdense que la linealidad siempre estaba dando en los parámetros, pero puedo sacarle el logaritmo. Entonces, acá el b pasa a ser lineal, ¿no? Siempre lo que yo busco que el valor del parámetro esté a la potencia 1, ¿no? O sea, que esté linealizado. Entonces yo acá aplicar el logaritmo lo hago, o sea que muchas veces en las curvas de crecimiento o en alguno lo hago. Un polinomio es lineal, porque ahí lo que yo elevo al cuadrado son las x, ¿no? Si yo hago un polinomio, por ejemplo, imagínense que yo tengo muchas veces cuando se trabaja con temperaturas, entonces se pone la temperatura lineal, la temperatura al cuadrado, la temperatura al cubo, pero ahí lo que estoy elevando es la x. Pero los valores de las betas siempre son lineales. O sea que los polinomios son lineales. Ahora, si no lo puedo transformar, digamos, si lo puedo transformar, vuelvo al modelo lineal y trabajamos. Ahora, si no lo puedo transformar, tenemos dos situaciones. Una es que yo conozco, porque conozco el proceso biológico, ¿no? Entonces sé qué forma tiene esa curva, o sea, yo ya sé a lo que quiero ajustar, entonces ahí va modelos lineales. Pero si yo no tengo la más pálida idea de qué se trata, existen estos que se llaman modelos GAM o LOES, donde me dan una suerte de suavizado, que es parecido a lo que hacíamos cuando hacíamos los gráficos, ¿vieron que les poníamos un suavizado? Bueno, entonces este sería todo el espectro de modelos herramientas que yo tengo. Lo que vamos a ver nosotros ahora es esto, donde se supone que yo sé qué forma tiene ese proceso. Entonces, ¿dónde se trabaja mucho con modelos lineales? Bueno, en todo el sector biológico. ¿Y qué tipo de problemáticas enfrenta? Bueno, a muchos les interesa, por ejemplo, cuál es el punto de cambio, ¿no? De algo que viene creciendo y de pronto tiene un cambio en la tendencia. O, por ejemplo, un modelo para saber dónde es la meseta. Por ejemplo, ahora con el COVID nos encantaría a todos saber dónde está la meseta del crecimiento de este bicho. Después, estos crecimientos alométricos lo que hacen es relacionar, por ejemplo, se utiliza mucho en cuando se hace estimaciones, por ejemplo, de biomasa de distintas componentes de una planta. Entonces, por ejemplo, cómo se relaciona el crecimiento de biomasa de ramas del árbol con los de fuste, con los de otras partes. O simplemente modelos de crecimiento, ¿no? ¿Qué pasa a través del tiempo o a través de otra variable? Entonces, todos estos por lo general entran dentro de los que son modelos no lineales. A veces no se los difunde, no se los usa mucho en las publicaciones y tratan de forzar y de transformar la variable porque tienen como fama de complejos, pero no son tan complejos. Si uno los conoce, no. Lo que sí son
parsimoniosos, o sea, lo que quiere decir parsimoniosos es que no son sensibles a valores muy extremos, ¿no? O sea, que suelen tener buen comportamiento. Bueno, incorporan límites, o sea, tienen límites biológicos. O sea, yo le puedo decir, este valor, este modelo es válido de tal valor a tal valor. O sea, que yo puedo parametrizarlo de alguna forma. Y otra de las ventajas que tienen es que muchas veces esos parámetros tienen una interpretación biológica subyacente, entonces no están buenos. Bueno, ¿qué características tienen, no? El ajuste del modelo siempre es un proceso iterativo, ¿no? Como son los modelos mixtos, cuando se usan los estimadores de máxima verosimilitud. Y otra de las cosas que tienen es que para poder estimarlos yo necesito un valor inicial, un valor de arranque. Entonces, ese valor de arranque, vamos a ver que lo podemos nosotros sacar gráficamente, o sea, graficamos los datos y decimos, estos podrían llegar a ser los valores de los parámetros, y entonces después ajustamos el modelo y hacemos que el algoritmo nos lo estime bien, o vamos a ver que hay ahora unas estrategias que nos dicen cuáles son esos valores iniciales. Después hay una regla, dice una regla numérica para actualizar las estimaciones. O sea, cada vez que en realidad esto no es que lo vamos a hacer, ¿no? Más o menos yo les cuento cuál es la lógica de las funciones para modelos no lineales. Lo que hace con ese valor inicial es como que va a ir calculando hasta que la diferencia entre un valor estimado y el próximo se minimice. Pero entonces yo tengo que decir cuál es ese mínimo o qué cantidad de veces yo quiero que itere ese modelo. Entonces también tienen esto. Pero todo esto ya viene hecho. Yo les cuento para que después cuando vemos la salida y diga la cantidad de iteraciones o la diferencia mínima de qué se trata. Bueno, acá vamos a usar otro paquete, otra función que se llama NLS, ¿no? Que son modelos no lineales, donde tienen una serie de funciones ya armadas, pero podemos armar nosotros nuestra propia función. Después, acá, con respecto a esta regla numérica, hay distintos algoritmos. Yo esto les cuento nada más, ¿no? El más popular, este que dice el de Gauss-Newton, Newton-Raphson, son los dos. Entonces se los cuento porque estas cosas después aparecen en las salidas, pero bueno, estos son los dos procedimientos numéricos que utilizan las funciones para estimar los parámetros. Bueno, entonces, algunos modelos no lineales son los que aparecen en esta tablita. ¿Ven? Fíjense que están los exponenciales asintóticos son los más comunes, con 1 y 2 parámetros. Y después hay un montón que tienen formas, ¿no? Los logísticos, los de Weibull, Gomper. Por lo general, lo que se hace cuando yo no sé es probar varios y ver cuál es el que mejor ajusta. Hay muchos más y dentro de cada disciplina son distintos, ¿no? Por ejemplo, las curvas de crecimiento de forestales tienen ellos su set de modelos que prueban, los que trabajan en una época, por ejemplo, yo hacía ajustes de crecimientos, habíamos hecho trabajos para la gente de lo que era Cargill, entonces ellos estaban interesados en ver cómo era el modelo de crecimiento de distintos hongos que producían micotoxinas. Entonces ahí ajustábamos otro set de modelos. Pero todo eso uno lo busca en la bibliografía, ¿no? O sea, cuáles son los modelos que más se adaptan a cada proceso biológico. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a trabajar con que lo que hace es relacionar la longitud del hueso de la mandíbula en función de la edad del ciervo, porque es una función simple. Entonces, este sí está en el libro, es en el R-Books. Y lo que dice la bibliografía, que este es el modelo al que se ajusta, ¿no? Donde I es la longitud del hueso y esta X es la edad. Entonces, vamos a verlo. Bueno, no, esperen. Esto es lo que es una de las funciones que yo les nombraba, que era una exponencial asintótica. Cuando nosotros la grafiquemos, vamos a ver que tiene esta forma, ¿sí? Los gráficos. Acá está la edad del ciervo
y esta es la longitud del hueso, esa es la mandíbula del trabajo. Entonces, si yo sé que esta es la función, esto lo sé porque lo dice la bibliografía, porque alguien ya lo aprobó. Entonces, cuando yo lo vaya a ajustar, lo que tengo que decir es cuáles son los valores iniciales, o sea, qué valor tiene que tener A, tiene que tener B y tendría que tener C en esta gráfica. Entonces, para eso, si yo lo quiero hacer visualmente, porque yo quiero ajustar el modelo y no está armado en R, entonces, por ejemplo, acá lo que me dice, lo que yo tendría que hacer es averiguar cuáles son los valores de I para X0, ¿no? Para tener el valor de ordenada al origen. Y después, para ver cuál es el valor de asíntota, es cuál sería el valor hacia el infinito. Entonces, en este caso, yo lo que hago es reemplazar acá para el valor de X 0 y para el valor de X en infinito. Entonces dice, si X es 0, entonces todo esto se me va a hacer 0 y en ese caso Y va a ser igual a A. Si X es infinito, entonces el exponente perdón, acá el exponente es 0 y todo esto es 1, ¿no? En cambio, el exponente es 0 y 0 por B me va a dar 0. Bueno, entonces, esta es una librería que vamos a usar que tiene datos. Y estos son los datos que lo que tienen es esto, ¿no? La edad y el tamaño. Entonces, si hacemos el grafiquito, es el que yo les había mostrado en la presentación. Entonces lo ajustamos y tenemos el modelo. Entonces acá, este era lo que era el binomial asintótico con 3 parámetros. Pero también lo que existe es otro modelo similar, pero que en vez de tener 3 tiene solamente 2, ¿no? Él no tiene el valor de B. Tiene el valor de A, que sería el valor de asintótico, y esto que es como una suerte de tasa de cambio, el de C. Entonces lo que propone el trabajo de los datos es que probemos los dos, porque en realidad no sabemos cuál es el que mejor ajusta. Y para después saber cuáles, en este caso siguen siendo los dos significativos, pero entonces para saber yo cuál es el que mejor ajusta, lo que puedo hacer es hacer como hacíamos antes, una ANOVA probando los dos modelos. Entonces me dice que no hay diferencias significativas entre un modelo y el otro. Entonces, siguiendo lo que es el principio de parsimonia, o sea, de tratar de buscar el modelo más simple, podría quedarme con el modelo con 2 parámetros, ¿no? O sea, es el modelo asintótico que no tiene el valor de C. Y lo que podemos hacer para verificar es graficar los dos modelos para ver si hay diferencias. Entonces, esto lo que arma es las secuencias de los datos a graficar. Los predichos de un modelo y los predichos del otro, para agregarlos como líneas. Y como vemos son prácticamente igual, ¿no? Tienen como unas pequeñas diferencias acá abajo, pero nada más. Bueno, entonces nos quedamos con el modelo 2. Estos modelos tampoco tienen un R cuadrado, como para que yo sepa, ¿no? No tiene, pero lo que tiene es la posibilidad de que yo sepa cuánto de la variabilidad explican, ¿no? O sea, porque el R cuadrado está definido como lineal, ¿no? Es el coeficiente de relación lineal. Entonces, una manera de hacerlo es sacando esto, que es la variabilidad de la parte aleatoria, y esto lo que hace es estimar el modelo sin ningún parámetro. Entonces me da una idea de la variabilidad total. Todos estos son trucos de programación que yo me los copié, pero lo único que tengo que saber es que con estos números, a partir de este modelo nulo, lo que hago es extraer el valor ese de variabilidad total, ¿no? Entonces después hago esa relación. ¿Se acuerdan que el R cuadrado era cuánto del modelo, cuánto de la variabilidad total explicaba el modelo? Entonces, con esto obtuve la variabilidad que
se debía al error, o sea, lo no explicado por el modelo. Con estos comandos obtengo el total y si hago esta diferencia, entonces me da una idea de cuánto o sea, este modelo dice que explica casi el 85% de la variabilidad. O sea, si yo quiero tener un indicador de cuán bueno, puedo hacer esas cuentitas. Pero este es como el pseudo SR cuadrado que yo les mostraba. O sea, siempre tratan de buscar algo parecido al R cuadrado, pero hay que tomarlos con cuidado, ¿no? Esas cosas porque son, o sea, no mirar eso solo. O sea, graficar el modelo, buscar otro modelo y compararlos. O sea, nunca hay que usar un solo criterio para determinar si un modelo es bueno o es malo. Bueno, entonces, estamos acá, ¿no? Habíamos visto esto. Este era el ajuste. Esto lo vimos, comparamos los dos modelos, hicimos los grafiquitos. Bueno, entonces, en R existen estos que son funciones que estiman esos, se llaman self-start, de autoinicialización sería. Entonces hay un montón. Estas son el montón que hay, que ya vienen como prearmados, ¿no? Entonces estas serían las que nosotros estuvimos ajustando recién, pero tenemos estos otros modelos, este que se usa mucho, esto es el de Weibull. Entonces, una manera de saber cuáles son, yo lo que puedo, esto que dice pros es, escríbame, le estoy diciendo a R, todas las funciones que empiecen con SS. Entonces, fíjense que yo acá taché estas porque no tienen nada que ver, no son, ¿no? SSD, SSE, ST no es lo que yo quiero. Esa es una manera de buscar algo en R, ¿no? Si yo escribo así, listo, me aparecen todas. Pero fíjense que estas que están acá no tienen nada que ver. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el mismo ajuste que habíamos hecho antes, pero ahora no diciéndole cuáles son los inicializadores, ¿no? Diciéndole a R que los busque él. Entonces, el comando sería la misma función de modelos no lineales, pero ahora le digo que esta era la exponencial asintótica. Entonces, que use esta función y que la función es la edad y los 3 parámetros. Entonces los corro y le digo que me haga el gráfico. Entonces me hace directamente el gráfico. Este que está acá es el gráfico con las funciones. Entonces estimé directamente el modelo de manera más simple. Entonces te va a decir, ¿por qué Teresa me complica la vida pidiéndome inicializadores? Porque muchas veces no existen esa función que yo quiero ajustar. Bueno. Esto es lo que vimos. Bueno, entonces lo que van a hacer ustedes es trabajar con un ejemplo. Este no me acuerdo, lo saqué del sur. ¿Qué es este, no? Este ejemplo es unos datos que se llaman así, se llama puro MISIM. Y lo que tiene son datos de la velocidad de una reacción enzimática en un experimento donde se ensayaron 2 enzimas. Entonces, la idea es ver si son diferentes estos modelos en función de la concentración de sustrato. Y lo que dice la bibliografía, que la función que corresponde a estos datos es esta, ¿no? La de Michaelis-Menten. Entonces, fíjense, ¿cuáles son los parámetros que necesito, ¿no? Los parámetros que necesito son este valor de B, este valor de K, y entonces este valor de B es como la asíntota, y este valor de acá es a ojo, ¿no? El que corresponde a la mitad del recorrido al llegar a la asíntota. O sea, yo esto lo parto por la mitad y este es un valor de K. Bueno, entonces,
este es el script. Bueno, entonces lo que hacemos es borramos todo lo anterior. Estos datos están en el mismo paquete de R, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos concentración, la tasa de crecimiento y tenemos acá dos situaciones, el tratado y el no tratado. Entonces, si queremos ver de qué se trata, fíjense que acá está la descripción, que es lo que yo puse en la presentación, ¿no? Son 23 datos que están en 3 columnas y entonces se trata de la acción enzimática de 2 sustancias. ¿No? Bueno, y ahí sí quieren. Bueno, entonces vamos a hacer el gráfico donde le decimos que bueno, entonces acá tenemos las dos situaciones, con y sin, el tratado y el no tratado. El tratado con una enzima y con la otra. Entonces acá en el modelo tengo entonces también una variable categórica. Estos valores los puedo sacar directamente del gráfico, ¿no? Este BM, acuérdense que era la asíntota. Entonces está más o menos en 200. Y este valor de K era más o menos el valor a la mitad de la asíntota, o sea que estaría más o menos por acá, 0,5. Entonces yo corro este modelo y entonces, bueno, tengo acá el ajuste. Pero fíjense que lo que acá no estoy es separando cada una de las enzimas, ¿no? Acá, perdón, lo estoy haciendo por separado. O sea, en este caso estoy, por un lado, viendo el tratado, pero también lo que puedo hacer es verificar esto utilizando la función esta de autoajuste. Bueno, y si vemos nos da, ¿no? Parecido. Bueno, este es también un ejemplo para que en este caso es fácil determinar cuál es el valor del inicializador y si no yo puedo usar esa función de autoajuste. Lo que me estaría faltando entonces es hacer para el otro, ¿no? Porque este es el tratado con el autoajuste. Vamos a ver el no tratado. Bueno, también, ¿no? Me está estimando cuáles son los valores del modelo. ¿Y cómo harían ustedes el no tratado? Acá me faltaría hacer el FM22. ¿Qué usarían? ¿Están por ahí? Sí, sí, tenés que usar la misma NLS, esa función, sí, y cambiarle en vez de treated, untreated. Ahí me parece que... Se lío, ¿no? Sí. 2, 2. Bueno, ahora nos vamos a correr de nuevo. 2. Bueno, entonces en este caso lo que comprobamos es que
coincide, tanto al usar yo los iniciadores como para usar esto, el auto-inicializador. Y son los dos modelos ajustados por separado. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer un gráfico para ver cómo se comporta. Bueno, entonces, fíjense, los dos modelos, bueno, coinciden, ¿no? No se ve la diferencia entre ajustarlos manualmente o ajustarlos. Pero entonces lo que tengo son las dos curvas distintas. Que era lo que yo quería saber si eran distintas. Bueno, evidentemente estas dos curvas, el tratado y el no tratado, se comportan de forma distinta. Pero lo que yo podría hacer es trabajar esto en un solo modelo, haciendo uso de esa librería que tenía NLM, que era el de agrupar datos. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado algo con datos agrupados? Entonces, lo que yo trabajo esto es sobre los datos directamente. Entonces le estoy diciendo, los datos están agrupados de esta forma. O sea, la tasa de concentración, la tasa de crecimiento, depende de la concentración, pero en función del tratado y no tratado. Esto lo único que hace es agregar la información a la base de datos, no hace ningún análisis. Entonces ahora, en vez de usar solamente el NLS, voy a usar el NSList. Entonces lo que va a hacer es ajustar, vamos a ver, esto en forma simultánea. Entonces lo único que hace ahora es sacarme los valores de los coeficientes para los dos, para el tratado y para el no tratado. ¿Está bien lo que está haciendo? Bueno, no hay más. Sí, parece. Yo estoy tratando de entender la salida. O sea, ahí lo que nos está diciendo que para la BM, que no me acuerdo qué era la velocidad. Era el plató. El plató. Ok. O sea, parece que son significativos tanto, o sea, para el tratado como para el no tratado. Lo que yo no entiendo es ver si hay diferencias entre el tratado y el no tratado. Eso es lo que nos lleva a ver. No, y la diferencia acá, lo que no hace es diferencia entre esto y esto. Lo que te muestra es que ajustan a modelos distintos. Nada más. Okay. Pero no está probando eso. Te está diciendo, tenés dos modelos y estos valores son distintos. No estamos viendo eso. Y después... Igual gráficamente parece que sí hay diferencias, porque una curva es en la asíntota en 150 y la otra en 200. ¿No? Claro, ahí ajustó asíntotas distintas para cada caso, porque si no hubiese, porque el inicializador que le dimos era el mismo para los dos. Y lo que hizo fue decir, mira, no, cada modelo es distinto. Nos ajustó dos modelos distintos. Yo entiendo que por ahí pasa la idea de hacerlos, de comprobar que son diferentes o no. Si no, nos hubiese dado los mismos valores. Y acá lo que hizo fue determinar distintos. Está bien. Y acá con el graficador lo que hace es ponerlos por separado. Bueno, entonces estos son los enfoques que hay en general para trabajar con modelos no lineales, ¿no? O sea que uno puede tomar una función preestablecida, si uno no conoce o no sabe o quiere hacerlo, puede determinar cuáles son los inicializadores o si existen, puede uno usar una de estas funciones que autoajusta. Bueno, ¿se acuerdan de lo que habíamos trabajado con las bases de datos de los forestales? De este que habíamos hecho el ajuste de la base esa de Spati.
Sí, sí. el de antes y el después. Bueno, Era el una de las- diámetro, sí. claro, una de las cosas que le gusta mucho a los forestales es armar estos modelos no lineales para ajustar la relación entre altura y el diámetro. Vamos a hacer así, yo se los cuento, ustedes lo piensan porque ya casi es la hora y después lo hacemos a la tarde juntos. Cuando ellos hacen las mediciones, hay algunos que están por acá, ¿no? Bueno, medir el diámetro es fácil, porque yo voy con vos y mido la altura del pecho, el diámetro, pero medir la altura de la planta no es fácil. Y después, para poder estimar el volumen maderable, yo necesito la altura. Entonces, ¿qué hacen? Por lo general en las parcelas le miden el diámetro a todos los árboles, pero la altura a algunos. Entonces después lo que hacen es ajustan el modelo este de altura y completan todo el rodal. Entonces, lo que tienen que hacer es eso, ajustar un modelo, que por lo general no es lineal. Y hay toda una serie de modelos que pueden usar. Bueno, pero después a la tarde lo hacemos.